Hola amiguitos, hoy les voy a enseñar a bordar esta naranja. Vamos a necesitar hilo cristal color amarillo y color naranja. ¡Comenzamos! En hebra doble, con el color amarillo, vamos a hacer líneas verticales. Vamos a dejar un espacio de medio centímetro entre cada línea. Ya que hicimos las líneas verticales, ahora vamos a hacer líneas horizontales con el mismo color en hebra doble. Vamos a hacer como un petatillo. Vamos a pasar por encima, por debajo, 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 por encima y por debajo. Y fijamos. Y ahora vamos a dejar la misma distancia de medio centímetro y sacamos la aguja. Si pasamos por debajo, ahora vamos a pasar por encima, y si pasamos por encima, ahora vamos a pasar por debajo. Vamos a hacer como un petatillo. Si pasamos por encima, vamos a pasar por debajo, y si pasamos por debajo, ahora vamos a pasar por encima. Y así seguimos sucesivamente. Ya que tenemos nuestra cuadrícula hecha, ahora con el color naranja en hebra doble, vamos a voltear de esta manera nuestra labor en diagonal. Como ven, se están viendo como unas X. Sacamos la aguja en medio de la X. Vamos a pasar por encima, por debajo, por encima, por debajo, por encima, por debajo, por encima, por debajo, por encima y por debajo. Y así hasta fijar la hebra. Ya que llegamos hasta el final, fijamos.
Y ahora volteamos la labor. Y nos vamos a saltar una fila de X. Esa fila no la vamos a trabajar. Y nos pasamos a la siguiente. Y volvemos a hacer lo mismo. En la fila anterior, si pasamos por debajo, ahora vamos a pasar por debajo. Y si pasamos por encima, volvemos a pasar por encima. Si pasamos por debajo, volvemos a pasar por debajo. Y si pasamos por encima, volvemos a pasar por encima. Y fijamos. Y volvemos a hacer lo mismo. Nos saltamos una línea de X y nos pasamos a la siguiente. Y si pasamos por encima, volvemos a pasar por encima. Si pasamos por debajo, volvemos a pasar por debajo. Vamos a repetir la misma secuencia con todas las líneas. Recuerden que vamos a tener que dejar una fila de X libre. Ya que hemos terminado, así es como queda. Ahora vamos a hacer lo mismo al lado contrario. Como ves, dejamos una fila de X libre. Ahora con el mismo color en hebra doble, vamos a sacar la aguja en medio de la X. Y pasamos por encima, por debajo, por encima, por debajo. Por encima y por debajo. Y así seguimos sucesivamente. Y fijamos. Y ahora volteamos la labor. Nos vamos a volver a saltar una fila. Y ahora volvemos a pasar por debajo, por encima, por debajo, por encima y por debajo. Vamos a hacer lo mismo que con la línea diagonal anterior. Volvemos a pasar por el mismo lugar. Si pasamos por encima, volvemos a pasar por encima. Y si pasamos por debajo, volvemos a pasar por debajo. Y nos volvemos a saltar una fila de X. Y nos pasamos a la siguiente. Si en la línea anterior pasamos por encima, volvemos a pasar por encima. Y si pasamos por debajo, volvemos a pasar por debajo. Vamos a repetir la misma secuencia de las líneas anteriores.
fijamos y nos volvemos a saltar otra fila de X y nos pasamos a la siguiente. Como la fila anterior, pasamos por debajo, volvemos a pasar por debajo, y si pasamos por encima, volvemos a pasar por encima. Si pasamos por debajo, volvemos a pasar por debajo, y si pasamos por encima, volvemos a pasar por encima. Y ahora fijamos, y como ven, se están formando como unos cuadritos. Así se van a formar en todo el diseño. Y este es el resultado de nuestra puntada. No olviden suscribirse, dar like, comparte, comenten. Nos vemos hasta la próxima.